pero se complicó todo. Hoy la computadora, la conexión, todo complicado. La cámara, ahí no sé si me escucha bien ahí. Sí, sí, sí. Ahí ya te Bueno, muy bien, escucho, sí. ahí está, estamos transmitiendo en redcatólica.ar con el licenciado Guido Rojas, licenciado en teología, que viene a tocar un montón de temas que ahora capaz que se acortan un poco por toda la espera que tuvimos. Le doy paso al licenciado para que se presente. Gracias, gracias Alexis. Un saludo aquí desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, extensivo para ti, para tu audiencia. Con el mayor de los gustos, estoy a tu disposición. Lo que quieras preguntar, con mucho gusto. Adelante. Buenísimo, bueno, vamos a entrar con un tema que aquí en Uruguay es muy complicado con los hermanos separados que están engañando a muchos de nuestros hermanos católicos, y es el tema de sobre Constantino y la paganización de la iglesia, que fundó la iglesia y todo ese entrevero que ellos tienen, y me gustaría que usted les dé una respuesta. Bueno, ese es uno de los, muy buena pregunta, Alex. Ese es uno de los mitos más, por así decirlo, lo que nosotros podemos llamar en historia una leyenda negra. Una leyenda negra es una falsa creencia con un mito histórico que se hace pasar como verdad, el cual es un sofismo, o sea, es una mentira. Decir, por ejemplo, que el emperador Constantino fundó la Iglesia Católica es querer dejar de un solo soplo, por así decirlo, los 4 siglos anteriores al cristianismo primitivo. No, lo único que hace Constantino, que fue un emperador romano, cuya madre fue una santa, Santa Elena, que es una santa tanto para la Iglesia Católica como para la Iglesia Ortodoxa. Él, en el Edicto de Milán, en el año 313, lo que le da es libertad a los cristianos que antes eran perseguidos, no eran considerados como una religión lícita. Él le da ese aval y ya el cristianismo pasa a ser religión lícita, o sea, y le da unas prebendas a los cristianos que ya se llamaban católicos, finanza, por ejemplo, una excursión de su madre a Tierra Santa, patrocina el primer concilio de Nicea, como mandatario que era. Es verdad que él se hacía llamar el obispo de obispos, porque para esa época apenas la iglesia estaba naciendo, no podemos hablar de la iglesia de Constantino como si fuera con el Papa Francisco, pero ese es el panorama general. Él hizo cosas muy buenas, también hizo cosas malas, mandó a matar a uno de sus hijos, y lo más curioso es que a lo último murió siendo arriano, que era una herejía que él combatió, pues no que combatió, sino que dio libertad para que los obispos se reunieran, y murió, y antes de morirse, pues tiempo antes se bautizó. Pero entonces esa es la realidad. Lo único que nosotros podemos decir de Constantino es que él tuvo un sueño, estaba cerca de una batalla, en el sueño veía la cruz que decía, con un lema que decía in on sinus vinces, o sea, con este signo vencerás. Él al otro día mandó a quitar las águilas imperiales, que era el símbolo del Estado romano, colocó la cruz, y esa batalla que llaman el puente Milvios, en la entrada de Roma, él la ganó. Entonces, con base a eso y también con la influencia de su madre, es que viene lo que te estoy contando acerca de la libertad que él dio. Un decreto que llama el concilio, el edicto de Milán. Cualquier persona puede buscar ahorita por internet y se da cuenta, ahí aparece pues que son los preceptos en el cual dice, bueno, ya tienen libertad de culto, se pueden reunir, se terminan las persecuciones, ya no, los cristianos no eran devorados por los leones, y cede algunas de sus palacios, manda a construir unas iglesias, unas basílicas en Roma, y el palacio que llama el Palacio Letrán pasa a ser la primera iglesia oficial del catolicismo. Muy bien. Sí, y al final él terminó muriéndose y no siendo bautizado. Él se bautizó por, sí, él se bautizó por un obispo llamado Nicodemia, Eusebio de Nicodemia. Ese obispo era arriano. Ya lo que pasó después con Constantino, pues, o sea, por así decirlo, después de su muerte, pues eso no nos corresponde a nosotros. Lo único que sabe es Jesucristo, sí. Sí, sí. Eso es lo que, eso es la versión oficial, que él murió siendo arriano, que los arrianos pues eran un grupo, una secta que negaba la divinidad de Jesucristo, lo mismo que se combatió en el concilio de Nicea.
Exactamente. Y ese otro tema que ya quedó claro de lo de Constantino es a lo que vamos a saltar ahora, el tema de testigo de Jehová, que le quiero hacer 3 preguntas contundentes sobre ellos. Una sobre la palabra en sí, testigo de Jehová, de dónde nace, esa mala traducción que hay. También sobre cómo le contestamos, le podemos contestar simplemente a ellos el tema de la Trinidad y el tema de la divinidad de Jesucristo. Bueno, los Testigos de Jehová es una organización religiosa que nació en Estados Unidos en 1879 por un señor llamado Charles T. Russell, que era de corte presbiteriano. Él funda pues su iglesia, su organización, que se llamaba inicialmente los Estudiantes de la Biblia, que después pasaron a ser Testigos de Jehová, con su segundo presidente, que fue llamado Franklin Rutherford, conocido como el fue Rutherford. Él en sí fue el que le cambió el nombre, porque inicialmente se llamaban Estudiantes de la Biblia. Él lo tomó de un pasaje de Isaías, donde dice que serán mis testigos, pero haciendo referencia al pueblo de Israel. Si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, si nosotros vamos ya en el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza, que es el nuevo pacto, Jesucristo mismo lo deja muy claro. Cualquier Biblia aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8, que es una de las comisiones finales que da Jesucristo, dice pero a los apóstoles, ¿no? Pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, o sea, fuerza, dunamis, el poder del Espíritu Santo que va a actuar en la iglesia, y cuando venga sobre ustedes, que sería en la fiesta de Pentecostés, dice, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. O sea, históricamente nosotros somos testigos de Jesucristo porque Él es el que nos redime, estamos en la nueva alianza. O sea, ellos adoptaron ese término testigos de Jehová, que de todas maneras algunos, es una traducción al español del tetragramatrón, de algunos teólogos o biblistas dicen que puede ser Yahvé, o Jehová, o Jehová. Bueno, eso no es tampoco tan relevante, o sea, en algunas Biblias evangélicas aparece el término Jehová. Incluso, Alexis, en Biblias católicas también aparece. Por ejemplo, si tú tienes la Biblia Torres Félix Torres Amán, que es una Biblia católica antigua, tomada la Vulgata Latina, en algunas partes aparece Jehová. De hecho, fue un sacerdote también en la Edad Media que con ese tetragramatón que no tenía vocales, él fue el primero en darlo a conocer. O sea, el problema no es tanto el nombre de Jehová o Yahvé, eso no es, o sea, eso solamente es gramática. Nosotros somos testigos de Jesucristo, pero por la nueva alianza. Esa sería la primera aclaración, ¿no? Y ahí en adelante, por eso nos llamamos cristianos, como se dieron a conocer los cristianos, por seguir a quién, a Cristo, que era la forma como se conocía a Jesús, porque su nombre es Jesús. El término Cristo es lo mismo que Mesías en hebreo, que quiere decir el ungido. O sea, todo cristiano es un ungido, todo el que sigue a Jesucristo es un ungido. Eso también aparece en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, donde dice que en la región de Antioquía fue donde por primera vez se le da el nombre de cristianos, perdón, en el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles dice la fundación de la iglesia en Antioquía, ¿no? Ahí cualquier persona puede encontrar los pasajes. Versículo 26 dice, y apenas lo encontraron, llegó a Antioquía. En esta iglesia trabajan juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía, en Siria, donde los discípulos, como así se le llamaba, los discípulos o los del camino o los nazarenos, por primera vez recibieron el nombre de cristianos. O sea, somos cristianos porque seguimos a Cristo y somos testigos de Jesús porque mismo así lo dio a conocer. Esa sería de pronto, no sé, la primera pregunta. No sé si quieras hacer alguna otra acotación sobre el término testigo de Jehová, testigo de Cristo, para pasar a la segunda. No, ya podemos pasar a la segunda para ir adelantando. Bueno, lo de la Trinidad, bueno, ya es algo de orden teológico, ¿no? O sea, por así decirlo, el término Trinidad no aparece, o sea, no hay forma de decir, bueno, es que, ¿dónde está el término Trinidad? No aparece el término Trinidad, no aparece el término encarnación, o sea, hay muchos términos que teológicamente no aparece el término Iglesia Católica, eso no aparece en ninguna parte, son títulos, son prerrogativos que se dan después. Lo que sí nosotros podemos hacer una inferencia es que en la Biblia encontramos la doctrina trinitaria para nosotros, ¿no? Porque los unicitarios también, si tú hablas con un unicitario, con la Biblia ellos te van a demostrar la unicidad, igual lo que creen los testigos de Jehová. Ahí el problema, Alexis, de la Biblia es la interpretación. O sea, tú puedes coger un texto y tú dices, mire, aquí aparece la Biblia, aquí aparece la Trinidad, pero un teólogo, un biblista de otra confesión religiosa que no cree en la Trinidad, te dice, no, pues aquí no aparece la Trinidad, nosotros lo explicamos de otra manera.
Ahora, ¿cuáles pasajes, por ejemplo, para un católico, por ejemplo, pueden, bueno, hay muchos, pero hay unos que de gran relevancia, por ejemplo, que es lo que aparece al final del Evangelio de Mateo. Si tú vas al Evangelio de Mateo, que es uno de los evangelios canónigos, cualquier persona puede buscar también lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, enséñeles, hablándole otra vez a sus discípulos, ¿no? Casi lo mismo que habíamos inicialmente, Hechos 1:8, dice, enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. O sea, Jesucristo va a delegar a los apóstoles esa función de enseñar, de predicar el evangelio, de bautizar. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en el versículo 19 dice, vayan pues, o sea, ahí está la encomienda misionera, y hagan de todos los pueblos, sean mis discípulos. O sea, ¿los discípulos de quién? De Jesús. El mismo que dice que tienen que ser testigos de Jesús. Y bautícenlos, por así decirlo, sería como para nosotros un sacramento de iniciación cristiana, y da la fórmula, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, hay un documento muy antiguo también de finales del siglo I que se llama la Didache, o Didache, que es conocida como la doctrina de los cristianos. Es un documento histórico en el cual también dice que los primeros cristianos se bautizaban bajo esa fórmula, ¿no? Porque los pentecostales, los unicitarios, ahí hay un dilema también, porque en Hechos de los Apóstoles también hay algunos pasajes donde dicen los apóstoles que bautizan en el nombre de Jesús. O sea, eso tendría que, pues, una explicación un poquitico más teológica para entender eso. Ahora, te voy a dar otro texto también para tu audiencia, que sé que son católicos, creo que perteneces a una parroquia, bueno, para la gente que te sigue, que veo que es mucha. Otro texto que también para mis hermanos católicos pueden también tener en cuenta es lo que aparece en las cartas paulinas al final de lo que es la primera carta. Discúlpame, te la busco, donde también Pablo dice que creo que vamos a mirar, a ver, esa no la tenía por acá, es primera de Timoteo, vamos a ver, discúlpame, la busco, donde el mismo apóstol dice también, da lo que se conoce como un himno cristológico, dice, a ver, bueno, ¿dónde está? Donde dice que la paz de nuestro Jesucristo, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Ese himno cristológico también es muy, muy importante, porque ahí también era utilizado por los primeros cristianos. O sea, de hecho, también en lo que es, por ejemplo, el bautismo de Jesucristo, también aparecen las tres personas de la Trinidad. El Hijo es bautizado, el Padre se le escucha la voz desde el cielo, y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. O sea, todos esos textos también aparecen en el Evangelio de Mateo. Ese texto también es muy recurrente. Bueno, el otro te lo quedo debiendo, sí. El himno cristológico, pero ya, o sea, cualquier otra persona también que quiera ahondar un poquito más, el catecismo de la Iglesia Católica también. Todo lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, tendría que buscar aquí la Trinidad, también va a ser referencia a todos los pasajes donde nosotros podemos tener en cuenta esa doctrina, ¿no? Creemos que el Padre es el primero, es el creador, el Hijo es el Salvador, y el Espíritu Santo es el que santifica, ¿no? Del amor del Padre con el Hijo viene el Espíritu Santo. Eso también son definiciones teológicas, o son definiciones dogmáticas que surgen ya después en el transcurrir de la Iglesia Católica. Claro, también eso lo podemos ver en el Génesis, cuando Dios dice, ¿no? Hagamos al hombre, que surge un diálogo trinitario, a nuestra imagen y semejanza, y Dios está hablando con la Trinidad. Bueno, sí, claro, para nosotros sí. Pero si tú hablas con un unicitario, porque te estoy dando otras variantes por si de pronto algún hermano también, claro, ellos dicen, no, ahí está hablando es con los ángeles, pero claro, nosotros sí creemos que está hablando con Jesucristo, porque de hecho Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. Eso aparece en la carta a los Hebreos. Entonces, Jesucristo es la imagen visible de Dios invisible. O sea, ese también es bien interesante. También esa cita bíblica que aparece, claro, en el primer libro del Antiguo
Testamento. Y ya sobre las dos naturalezas de Jesús, bueno, esa también es bien, a ver, por ejemplo, Jesucristo tiene una preexistencia que de todos los tiempos, siempre ha estado al lado del Padre. Una cita bíblica que también aparece en todas las Biblias es el prólogo del Evangelio de Juan, que fue escrito hacia los años 90 para la comunidad después de Éfeso que él lideraba, donde nosotros vemos también lo que dice en Juan capítulo 1. En el capítulo 1 hay 3 cláusulas. La primera cláusula es que dice, en el principio de toda la eternidad, era el verbo. El término verbo o griego logos quiere decir la palabra. Ahora, la segunda cláusula dice que el verbo estaba con Dios, o sea, estaba siempre en movimiento o en relación con Dios, que en este caso sería el Padre. Hace una distinción entre el verbo y el Padre. Y la tercera cláusula nos dice, y el verbo era Dios. Ahora, ese verbo sabemos que es Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada, que el mismo evangelista Juan se encarga de aclararnos. Si uno va, por ejemplo, a la primera carta de Juan en el capítulo 1, ¿ve? Él mismo nos dice, también él mismo confiesa, porque él fue testigo ocular de todos estos acontecimientos. Dice también la primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: aquí tiene lo que era desde el principio. Mira que es la misma idea exegética. Lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es la vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hablando con ella, y se la anunciamos a aquellos que están con el Padre y que se nos dio a conocer. Ahí también ese texto es bien importante. Para hablar, por ejemplo, lo que ya es la naturaleza humana de Jesucristo, porque no podemos negar, o sea, no se puede vincular lo uno con lo otro. Una de las citas bíblicas que a mí me gusta mucho es la que aparece en la carta a los Gálatas, para que después nuestros hermanos puedan mirar toda esta información. Es una de las cartas paulinas en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice, en este momento estoy utilizando esta Biblia que es la Biblia latinoamericana pastoral, ¿no? Una Biblia católica del Verbo Divino. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, o sea, de todas esas alianzas del Antiguo Testamento, aquí el término es Kairos, o sea, el tiempo de Dios, dice, Dios envió a su Hijo, que nació una mujer sometida a la ley. Ahí está. O sea, sabemos que esa mujer para nosotros es María, tiene un papel pues importantísimo en la historia de la salvación. Ella es la que le da la carne y la sangre a Jesucristo. No creemos que sea una diosa, no está por encima de Jesucristo, no salva y no nos redime, pero sí es un camino efectivo para llegar al Padre y a Jesucristo, ¿no? Una pequeña pregunta le quiero hacer ahí con respecto. ¿Qué cree lo que dijo el Papa sobre que María no es corredentora? Bueno, eso sí lo dijo el Papa porque no es un dogma de fe, o sea, el Papa tiene toda la libertad y de hecho es bien importante, de hecho el Papa tiene razón porque solamente el que nos redime es Jesucristo, o sea, la salvación es por Jesucristo. Hay varios pasajes donde te podemos hablar de que Jesucristo nos redime en la cruz, en el mismo evangelio. Sí podemos nosotros decir que María participa en el plan de la salvación, sí, o sea, ese término corredentora puede ser también colaboradora, colabora en el plan de la salvación dándole la humanidad a Jesucristo, pero María no nos salva, ahí sí, y eso la Iglesia Católica no lo da definido. Sí colabora o sí coopera dándole la humanidad a Jesucristo, está en la cruz con Jesucristo, pero el que nos redime es Jesucristo, o sea, ¿qué es lo que nosotros celebramos en la misa? O sea, ante la Eucaristía, ¿no? No es lo mismo que tú reces un rosario a celebrar la misa y sobre todo el día domingo que es en comunidad. Pero lo que la Iglesia Católica sí ha definido de María es que es inmaculada, sin mancha, de que fue siempre virgen, de que es la madre de Jesucristo en su naturaleza humana y que fue asunta a los cielos. Eso sí, todo católico está obligado a creer. Que sea corredentora no es un dogma de fe y hay que saberlo explicar para no quitarle el atributo a Jesucristo. Ahí está, para que no quede entreverado. Otro de los temas que queremos tocar es el tema del sacerdocio. ¿Por qué no se mencionaban tales aunque San Pablo sí habla de sacerdote en la carta a los hebreos, pero no se mencionan ellos, ni ninguno de los apóstoles como sacerdotes?
Bueno, esa pregunta también es bien interesante porque en realidad ese término sacerdote no se le adjudica a Jesucristo. Voy a explicar primero por qué. Porque Jesucristo era la tribu de Judá. De la tribu de Judá eran los reyes. Por eso es que cuando Jesucristo entra a Jerusalén el domingo de Ramos, por eso le dicen, Hosana, Hosana, el hijo de David. Cuando Jesucristo es crucificado, el procurador romano Poncio Pilato coloca encima de la cruz el letrero de INRI, que quiere decir rey de los judíos. ¿Ve? Entonces Jesús era rey, es rey. O sea, cuando se le hace el anuncio a María, le dice, vas a ser la madre de un rey que va a heredar el trono de su padre Jacob. Ahí está. Ahora, la única de los 27 libros del Nuevo Testamento donde aparece o donde se le adjudica a Jesucristo el título de sacerdote y de sumo sacerdote es en la carta a los Hebreos. Tú puedes buscar toda la carta a los Hebreos donde ahí habla que Jesucristo también es sacerdote. Bueno, Jesucristo cumple todas las funciones, o sea, sacerdote, rey y profeta. Pero, o sea, escrituralmente hablando y en el contexto histórico, Jesucristo no era la casa sacerdotal. Inclusive fueron los mismos sacerdotes los que lo mandaron a matar. Bueno, creo que tuvimos un bajón de energía. Claro. Sí. Te voy a explicar. Acuérdate que Jesucristo, los sacerdotes que eran Anás y Caifás, fueron los que lo llevaron ante Poncio Pilato. Y si ya tú ves la carta a los Hebreos, ahí sí te va a hablar de que Jesucristo es como un sacerdote, como sacrificio. ¿Ves? Entonces, no aparece. O sea, el término sacerdote se empezó a utilizar ya en el siglo III a los que eran presbíteros. Ese sí aparece. O sea, episcopo, presbítero y diácono sí son títulos de jerarquía en la Iglesia Católica. Inclusive tú a un sacerdote le puedes decir presbítero, porque realmente ese también es o levita o presbítero o sacerdote o ministro o reverendo. Entonces eso ya es más de orden histórico, ¿no? Al igual que el episcopo y obispo, es lo mismo, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer esa explicación que es más de orden histórico. Pero los presbíteros y los episcopos pues sí aparecen en la Biblia, tenían funciones, se encargan del cuidado de los ancianos, como aparece en la carta de Santiago. Los episcopos eran los que mandaban, eran los que cumplían funciones de pastores. Los diáconos eran los servidores, como el primer mártir que fue Esteban, el protomártir Esteban también. Entonces ahí aparecen esos 3 grados, son los que hoy en día se conservan en la Iglesia Católica: episcopo, presbítero y diácono. El término sacerdote se hace alusión a Jesucristo y ya históricamente en el siglo III ya empezaron a recibir ese título los que eran presbíteros. Ahí está. Y ahora quedando claro ese tema, otro tema que tiene muy preocupado no solo a la gente de Uruguay, que creo que en todos lados, es el tema del discurso escatológico del Señor Jesucristo y los tiempos que estamos viviendo. Y si usted nos podría contar algunas características sobre lo que se llama el anticristo, porque hay un montón de versiones, que puede ser que el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo menciona como uno solo o como varios. Si podría definirnos usted cómo sería. Bueno, ese tema también es bien interesante y hay que saberlo analizar. Primero de la Biblia, porque para nosotros la Iglesia Católica la Biblia es la primera fuente de revelación sagrada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos por los últimos tiempos? En realidad, los últimos tiempos se dan con Jesucristo. Por eso te decía en Gálatas 4:4. Dice, cuando en el cumplimiento de los tiempos, o sea, de los tiempos de todas esas promesas del Antiguo Testamento, o sea, ahí aparece Jesucristo en escena. O sea, estamos viviendo los últimos tiempos desde la época en que vino Jesucristo al mundo hasta lo que va a ser la segunda venida de él, que es lo que se conoce en teología como escatología, que tú lo decías. El término bíblico es parusía. Parusía es el encuentro de Jesucristo. Entonces, a veces la gente piensa que cuando en las Sagradas Escrituras se hablan de los últimos tiempos, se están haciendo referencia como si estuviéramos en el siglo XXI. No, todo lo que tiene que ver con ese término últimos tiempos, bíblicamente hablando, era en la época de los apóstoles. De hecho, inclusive ellos pensaban
que la venida de Jesucristo era algo que iba a ser a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, al final del Apocalipsis, el Apocalipsis termina precisamente con eso, dice, ven Señor Jesús, Maranata, o sea, que ellos pensaban ya que era muy pronto, pero los tiempos de la segunda venida de Jesucristo solamente lo sabe el Padre. Entonces la gente no tiene por qué asustarse, no, estamos viendo los últimos tiempos, no. Las señales que da Jesucristo, por ejemplo, en Mateo 24, guerras, catástrofes, epidemias, pestes, apostasía. Si tú estudias, Alexis, la historia de la iglesia la vas a encontrar en todos los tiempos. O sea, en todos los tiempos vas a encontrar la acción del Espíritu Santo y al mismo tiempo también el demonio zarandeando a la iglesia, porque el mismo Jesucristo lo dijo. O sea, el demonio también tiene poder y como dice el apóstol Pedro, es como un león rugiente. Entonces, eso es interesante analizarlo. Ahora, el término anticristo ha sido también mal utilizado. Ha sido mal utilizado porque a veces la gente piensa que anticristo, por ejemplo, por así decirlo, alguna gente piensa, no, por ejemplo, los testigos de Jehová son anticristo. No, nosotros no podemos decir eso porque no es el contexto. ¿Qué son los anticristos en la Biblia? Eso aparece solamente en las cartas del apóstol Juan, que son fechadas hacia finales del siglo I. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 18 en adelante, dice, hijitos, mira bien lo que dice Juan, y eso es en el año 90, mira bien, dice, primera de Juan, para que la gente pueda mirar, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, estamos en la última hora, ¿ves? ¿Sí es como ellos pensaban todo eso? Y han oído de que va a venir un anticristo, como si fuera algo futuro, pero miren lo que dice, pero ya ha venido varios anticristos, o sea que no es uno, son varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Dice, esta gente, y a entender quién eran los anticristos, eran personas de la comunidad de Juan, porque dice, esta gente salió de entre nosotros. Eran cristianos, pero se separaron, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, se habían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de nosotros. O sea, acuérdate, Alexis, que se hacían llamar cristianos, ¿no? Porque seguían a Jesucristo. ¿Te acuerdas? Y que eran testigos de Jesucristo. Dice, pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo no porque no conozco la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. Y dice, ¿y quién es el mentiroso? Dice en el versículo 22, sino el que niegue que Jesús es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niegue a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que no reconoce al Hijo, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Bueno, ahí está muy claro. Ahora, Alexis, ¿cuál es el contexto histórico? Bueno, el contexto histórico es que para finales del siglo I empezó a surgir otro grupo que son los gnósticos. Y hoy en día todavía existen los gnósticos, y que es pues una corriente pues de gnosis, de conocimiento, con una cantidad de creencias. Ellos negaban todo lo que tenga que ver con la materia, con el cuerpo humano. Ellos creían que Jesucristo era solamente Dios, pero al mismo tiempo no era un ser humano. Entonces, ese contexto es lo que está haciendo Juan referencia, de que estos grupos que negaban la humanidad de Jesucristo era a los cuales se refiere como anticristo. Y eso también aparece también, si tú ves también en el mismo primera de Juan, en el capítulo también 4, también habla también sobre los anticristos, y también en su segunda carta también, todo ese contexto va a hablar de los anticristos y te va a decir lo mismo. Te va a decir de que realmente son los que niegan que Jesús ha venido en carne, que Jesucristo es verdaderamente Dios encarnado. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender. Ahora, hoy en día, anticristo es todo el que niega a Jesús. O sea, todo el que se aparte de Jesucristo sigue siendo un anticristo, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos que mirar este contexto histórico, pero el que se aleja de Jesucristo, el que niega a Jesucristo, es un anticristo, ¿no? Claro. Y lo otro es que es un poco más complicado, porque el apóstol Pablo sí habla de un hombre de perdición que va a venir en los últimos tiempos, que se va a hacer pasar como Jesucristo y que va a tener un gran poder. Eso todavía no se ha cumplido. Eso todavía es un mensaje pues
que todavía hay que descifrarlo bien. Eso aparece en la carta a los tesalonicenses. Ese es de pronto cuando dice el hombre la perdición, que dice que va a hacer muchos milagros, que va a hacer señales milagrosas y que algunos van a apartarlo del correcto camino. Esa referencia que está en la carta a los tesalonicenses, bueno, eso todavía no se ha cumplido, pero da algunas señales que pues eso ya es un poquitico más complicado para analizar. Pero en sí, como te decía, anticristo es todo el que niegue que Jesucristo es verdaderamente Dios, que se hace hombre y que estuvo en medio de nosotros, ¿no? Muy bien. Quedó espectacular explicado. Sí, sé que ese tema es más complicado porque se podría empezar a analizar todos estos tipos de milagros que existen hoy día, que es la ciencia y todo lo innovador que ha hecho por nosotros y todo eso. Que se idolatra mucho la ciencia, la política, y de ahí podría sí surgir. Ya quedan 4 minutos. Claro, eso también, sí, o sea, eso también. No, tranquilo, si quieres podemos dar otros 10 minutos más, no te preocupes, pues ya que empezamos tarde, hagamos una transmisión de 1 hora, no te preocupes, yo tengo un poquito más de tiempo, no te preocupes para que aprovechemos esto, sí, claro. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, lo que tú dices también de los milagros y todo, eso es muy delicado, ¿no? Por ejemplo, personas que tengan poderes sanadores, bueno, eso hay que también, porque Mateo 24 también dice que algunos se apartarán de la fe y también harán grandes prodigios y señales. La Iglesia Católica con eso es muy cuidadosa, ¿no? La Iglesia Católica, bueno, hay sacerdotes que tienen poder de sanaciones, o sea, en la historia, el Padre Pío, San Juan Bosco, o sea, eran instrumentos de Dios, ¿no? Pero la iglesia ante esas cosas hay mucho cuidado. De hecho, para nombrar a una persona santa o una mujer santa en la Iglesia Católica es un proceso muy largo que tiene que demostrarse 2 milagros que sean por intercesión, porque ni María ni los santos hacen milagros. Eso también hay que aclararlo. Nadie hace milagros, solamente Jesucristo. Yo puedo interceder, o sea, puedo pedir la intercesión de María, como fue en las bodas de Caná, que creemos que esa misma intercesión la puede hacer en el cielo, porque el que piense que María no está en el cielo, pues al lado de Jesucristo, ya sería un fanático, pues no solo anticatólico, sino anticristiano. Sí. Eso es lo que nosotros podemos también entender por intercesión de los santos y los milagros que pueden hacer los santos. Que hayan, por ejemplo, personas del mal que puedan hacer también esas obras por poder de Satanás, también, porque acuérdate, por ejemplo, en Éxodo también, ¿te acuerdas, por ejemplo, cuando Moisés fue a la corte y entonces él colocó su vara y se convirtió en serpiente y llegaron los magos del faraón y también colocaron sus varas, también se convirtieron en serpientes? Sí, entonces, sí, tal cual. Pero ahora lo que yo quería preguntar es, ¿por qué la iglesia, y el otro día estuve viendo un video suyo que le hicieron una entrevista, de que los apologistas católicos le dieron la espalda a usted? Y así como usted, hay un montón de casos de que por qué la iglesia se está poniendo como un poco sensible en no querer reconocer algunos errores históricos que hemos tenido. Y esa es la pregunta, ¿por qué son tan atacados las personas que quieren hablar con la verdad y fundamento? ¿Por qué la atacan? Dentro, porque ya que nos ataquen fuera es una cosa, pero dentro de la iglesia, ¿por qué hay tanto ataque? Bueno, Alexis, lo que pasa es que yo también, como yo me formé en teología, yo hice una licenciatura en ciencias religiosas, o sea, ese es mi campo, y el problema de la apologética, Alexis, es que la apologética es la defensa, o sea, la defensa de la fe. Entonces, cuando algunos hermanos apologistas por defender la fe dicen lo que se les ocurre solamente por tratar de ganar un debate o decir cosas que la Iglesia Católica no dice. Entonces, yo me voy a la tarea de decir, bueno, es que esto que dieron no es así, esto no es así, la Iglesia Católica dice esto. Ellos quieren ver a los evangélicos como si fuéramos todos enemigos, como si cosas, por ejemplo, como que Martín Lutero se suicidó, eso no lo dice la historia, que está en el infierno, eso no lo asegura la Iglesia Católica. Ese no es el ecumenismo que hoy en día la Iglesia Católica tiene. La Iglesia Católica está buscando una unidad. Que esa unidad no quiere decir que no tengamos diferencias teológicas, eso es otra cosa. Pero entonces ante eso hay que tener mucho cuidado. Entonces yo no puedo colocar, por ejemplo, de pantalla a la Iglesia Católica para decir cosas que la Iglesia no dice. Entonces hay apologistas, me voy a reservar el nombre, que dicen, por ejemplo, los ortodoxos son herejes.
No, la Iglesia Católica no dice que los ortodoxos son herejes. Un apologista muy conocida dice, no, es que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego purificador, que eso era como un purgatorio. No, eso no lo dice la Iglesia Católica. Entonces, y cosas por el estilo. Otro apologista, no, es que el bautismo de los protestantes no es válido. Sí es válido, o sea, como yo estudio el catecismo de la Iglesia Católica, si todo yo les muestro esto, entonces eso es, o sea, la recomendación para ti, para cualquier persona que quiera hacer apologética, primero ojalá que tenga el aval de un sacerdote y ante todo regirse por lo que enseña la Iglesia, Alex. Yo no tengo necesidad de inventar cosas. Entonces, que si yo voy a hacer un debate, me dice, ¿dónde está, por ejemplo, que María fue asunta al cielo? No aparece. No hay necesidad de inventar, no aparece la asunción de María en los cielos. Pero que de pronto Apocalipsis 2 habla de una mujer bestia del cielo, sí, pero eso tiene otras explicaciones, no necesariamente puede darla María, pero es una creencia de la Iglesia Católica, claro. ¿Dónde está el purgatorio en la Biblia? Como tal no aparece. Puedes tomar algunas citas bíblicas que puedan hacer referencia, pero no te va a hacer una cita bíblica como te hable directamente del cielo, del infierno, porque eso hace parte también de la tradición de la Iglesia. Entonces, ante eso es que pues muchos hermanos apologistas pues me tildan de falso católico, también por mi ecumenismo, porque mi canal yo invito teólogos, pastores, hablamos, bueno, también tengo debates, pero también hago diálogos como hablo contigo, porque es que eso también me enriquece a mí, o sea, yo, ¿por qué voy a, por ejemplo, a creer que porque el otro no cree lo mismo es mi enemigo? Sí, ya como que nos queremos parecer un poco a lo que sería el Islam, ¿no? Porque o me aceptás o sos conmigo o sos mi enemigo, y eso como que no es muy cristiano en cierto punto. Ahora, Alexis, ¿por qué no critican entonces al Papa Francisco? Tú ves al Papa Francisco que se reúne con judíos, se reúne con musulmanes, se reúne con luteranos, se reúne con anglicanos, se reúne con pentecostales. Aunque últimamente, disculpe que lo corte, últimamente estoy viendo que están atacando mucho al Papa Francisco. Hay muchos canales conocidos, por ejemplo, Luis Román, que es una persona que tiene mucha audiencia, lo está atacando mucho con cosas que no investiga, porque si uno se pone a investigar, y esas cosas no sé por qué hacen, porque es el Santo Padre y se debe respeto. Y la verdad no entiendo por qué. Sí. Ahora, hay otros católicos que también son sedevacantistas, que también el otro extremo, o sea, creen que el Papa, primero unos creen que no es el Papa, y otros dicen que es el Papa Benedicto, y son también católicos, ¿no? Se llaman benevacantistas. Yo una vez tuve un debate con uno de ellos, un colombiano también. No, el Papa legítimo es Francisco. Hay cosas que me gustan de Francisco, sí, otras cosas no me pueden gustar a mí, pero yo no puedo desconocer la autoridad del Papa. O sea, no quiere decir que yo pueda, hay opiniones por ejemplo, del Papa que no rayen en cuestiones dogmáticas en las cuales yo puedo decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero no puedo uno negar el carisma de él, el liderazgo que tiene, lo que está haciendo por la iglesia, o sea, tiene su visión de la iglesia, y lo que tenemos que hacer nosotros es orar por él y estar en comunión con él. La administración que puso la iglesia también, ¿no? Porque la iglesia venía, que ese tema también está de las riquezas de la iglesia. La iglesia venía en picada y teníamos, creo que en el 2013, un déficit de 27 millones de dólares, y cuando tomó el Papa Francisco, que empezó a hacer cambios en la administración, bajó el déficit a 24, en el 2014, y viene remándola, pero la iglesia estaba en picada. Sí, lo que pasa, Alexis, es que mira, y esa es la otra cosa, yo no tengo reparo en hablar también del pecado que hay en la Iglesia Católica. Eso a mí, pues, es que, ¿cómo vamos a negar eso? Por ejemplo, claro, la curia romana, que es el órgano administrativo en el Vaticano, eso hay de todo. Eso han habido hasta cardenales masones, de todo, se han demostrado que se han hecho orgías dentro del Vaticano, o sea, todas esas cosas, eso no es sino que usted mire las noticias, eso no, hoy en día no era como antes, ¿no? Hoy en día eso, todo el mundo tiene acceso a esa información. Han habido, por ejemplo, influencia masónica, también de mafia con el Banco Vaticano. Y entonces eso es lo que está tratando el Papa de depurar. Es muy difícil porque, claro, como es un órgano que también tiene mucho peso, entonces al Papa se le critica mucho eso, los escándalos sexuales, o sea, las demandas que han ocasionado. Bueno, pero ese es el panorama de la iglesia, de nosotros humanamente hablando, porque es que ¿qué podemos nosotros negar? Es eso, es la miseria que hay también en ti y en mí.
Entonces yo admiro profundamente al Papa Francisco, lo defiendo, bueno, es un tipazo, es un papa del momento, ¿ves? Sí, agarró el fierro caliente, que yo creo que nadie lo quería agarrar. Claro, y hay que hacer oración por él. Ya está también, ya es un hombre de 86 años, ya se está viendo minado también, ya tiene problemas de cadera, tiene problemas de pulmón, o sea, él va llevando su cruz también, ¿no? Pero sí. Mira, tú ves, o sea, en Twitter, en Instagram, en YouTube, o sea, la gente sigue mucho al Papa Francisco, le gusta mucho el carisma de él, la cercanía a la gente. Es un papa no de tanto protocolo, de tanta fanfarria, de tanta opulencia que ha habido en la Iglesia Católica, tanta pompa. Es un papa para mí del momento. Sí. Del momento, sí. Ahora, el tema de que él estuvo vinculado, supuestamente, aquí en Argentina, país hermano, con el tema del comunismo y las desapariciones y el tema de la dictadura. Yo quería preguntarle, si usted puede hacer rapidito, sé que en la iglesia no se habla de política, pero sé que usted toca todos los temas. La iglesia tenemos claro que hubieron papas que rechazó el comunismo y la masonería, son dos cosas que se rechazan, absolutamente. ¿Por qué la iglesia ahora está tan ligada al comunismo y a la masonería también? Porque no podemos evitar que sabemos que... Sí, pero bueno, pero eso es por debajo de cuerda, o sea, siempre han habido, claro, pero sigue siendo, o sea, lo que es el comunismo como tal, inclusive no fue el Papa el que consagró también a María, ahorita también una consagración que no hizo hace mucho el Papa, como lo había pedido también María, la consagrar a Rusia el Sagrado Corazón, a su Inmaculado Corazón, sí. Claro, que son de las profecías de Fátima. Claro, no, sigue siendo, o sea, claro, lo que tú dices es verdad, pero la iglesia sigue condenando el comunismo. ¿Por qué se condena el comunismo? Porque es un sistema ateo, marxista, igualitario y ateo. Ante todo es ateo. Entonces la iglesia, sí. Otra cosa es el socialismo cristiano, otra cosa es que la iglesia está en favor de la democracia, porque nosotros vemos antes la monarquía, pues la monarquía hizo mucho daño, o sea, muchos monarcas, eso se llevan a todo el mundo por delante, o sea, las cosas han cambiado. Yo, por ejemplo, soy demócrata, a mí me gusta la democracia, que la gente se elija es por voto, que han habido también presidentes santos, así como hubo reyes santos, han habido presidentes santos, la gente no sabe eso, pero han habido presidentes santos, y uno de ellos en Ecuador, el presidente Gabriel García Moreno, lo mató la masonería, es un presidente santo y mártir. Te doy para que después investigues. Entonces, claro, masonería, el comunismo siempre ha habido, de pronto un cardenal también que le coquetea, pero oficialmente en la Iglesia Católica esos dos postulados siguen siendo condenados. Condenados rotundamente. El otro tema que le quería preguntar, también está, no sé si usted conoce al cardenal Müller. Sí, claro. ¿Qué postura es la que adopta el cardenal? Porque claro, usted ya habló de la sede vacante. Creo que es esa la postura de él. No lo toma el Papa Francisco como Papa. Claro, lo que pasa es que evidentemente, claro, entre los cardenales hay de todo. Hay algunos muy progresistas, que son, por ejemplo, los cardenales y los obispos de Alemania. O sea, es que la iglesia, mira, cómo es que... Y hay también la postura más radical y más tradicionalista, entonces, que es, por ejemplo, este cardenal Müller y muchos otros. Entonces, algunos defienden al Papa, otros lo critican. O sea, y el Papa está en medio de eso. O sea, lo que tú mismo lo dices, es una cosa muy difícil porque... ¿a cómo tienes tú todos contentos? ¿Cómo hace uno para tener todos contentos? O sea, si sos demasiado tradicionalista, entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Se quedó enquilosada, esa misma iglesia monárquica, patriarcal, retrógrada, y si se abre el cambio, entonces lo mismo, ya es liberal, que es lo que tú decías de Román, que cualquier cosa lo critica. Criticar, por ejemplo, yo he visto muchos, y se va con, además que es un canal monetizado, ¿no? Porque todo eso genera ingresos, ¿no? Todo eso genera dinero para ellos. Eso también esa es una cuestión. Entonces, por ejemplo, que la nueva misa, hombre, pues eso es algo que se dio en el Concilio Vaticano. No, entonces todo lo critican, que tiene que ser la misa en latín, la tradición. No, las cosas han cambiado. O sea, es que Jesús no me va a escuchar en una misa en español, o es que solamente Jesús, el idioma es el latín, que inclusive que aparte
Claro, que ni Jesús siquiera... dijo, lo que Dale. ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que el Papa decide acá, lo tenemos que aceptar, porque Sí, Cristo está, si creemos realmente que el Espíritu Santo guía al Papa cuando haces cátedra, tenemos que creer que si el concilio dice que, aparte creo que no es que se haya suspendido la misa en latín. bueno, yo esa parte de la liturgia no la manejo mucho porque no soy liturgo, pero lo que el Papa hacía, o sea, el Papa Benedicto XVI dio apertura un poco más a la misa en latín, y lo que el Papa ha dicho, por lo menos lo que he dado a entender, es que él está en favor de que la misa sea en lenguas vernáculas, porque esa es la disposición del Concilio Vaticano II. Eso fue lo que la Iglesia decidió en ese último concilio, que para mí es el concilio más extraordinario. Nada supera el Concilio Vaticano II por la gran mayoría de obispos. Pero el problema es que el problema, mira, Alex, el problema no es ni la misa en latín ni la misa en español. El problema es que la Iglesia, si no evangeliza, el católico no va a entender qué es lo que celebramos en la misa. Entonces el problema es que así sea en latín o sea en español, cada vez hay un descenso más de la asistencia a la misa dominical, tanto en Europa, que es apenas como el 10%, y en América Latina no supera el 20%. Entonces, el problema no es tanto si la misa se hace en latín o se hace en español. El problema de la Iglesia Católica es un problema de evangelización. Si uno no evangeliza, si realmente usted no sabe lo que es lo que se va a celebrar, algo tan grandioso como es la misa, la presencia real de Jesucristo otra vez en las especies del pan y el vino, ahí está, porque es algo que se vuelve ritualista. Entonces la misa, todo es muy ritualista, es como cuando usted ve una película muchas veces, usted se aburre porque usted no le encuentra lo que es la misa. O sea, a mí el problema no es ni que sea en latín ni que sea en español. El problema es que si la Iglesia Católica también, y eso también es un mea culpa, la jerarquía eclesiástica, no abre espacios para que la gente pueda entender lo que realmente, todo lo que conlleva con la Iglesia Católica, la gran mayoría de católicos no entienden todas esas cosas. Entonces usted va a misa porque pues es tradición, porque Claro. pues hay el precepto, pero si nosotros no entendemos lo que celebramos, entonces por eso Y es es un que, pecado grave, ¿no? claro, Dicho por San Pablo. Ir a comulgar sin saber lo que se está comulgando es un pecado de muerte. claro, entonces Claro, ahí lo que hay que hacer es también, o sea, hay también cursos de liturgia también. Los ciclos litúrgicos son muy bonitos. Estamos empezando el Adviento. Si la gente supiera qué es el Adviento, qué es toda la preparación, advenimiento, lo que es Jesucristo, lo que es la Navidad, lo que es la Pascua, lo que es la Semana Santa. Wow, eso es una riqueza sí, sí. espiritual, la liturgia, los ciclos litúrgicos, los ornamentos del sacerdote, los momentos de la misa, la elevación. Eso es una riqueza Sí, extraordinaria. sí. Que se está perdiendo de no saber. Ahora le quiero hacer una pregunta personal a usted. El tema de cómo viene la Agenda 2030, que todos sabemos y ya se la puede leer, todo lo que viene, una de las grandes cosas que viene es la persecución, ya con penas que pueden ser hasta de multas, hasta cárcel, ¿no? Y estamos, todos los que seamos cristianos, o nos pongamos a, por ejemplo, el lobby LGTB y a toda la ideología esa de género, nos van a perseguir y nos van a censurar. ¿Qué postura toma usted en el caso? Porque Colombia creo que está medio bravo ahora con Petro, pero no sé hasta dónde. Pero ¿qué postura tomaría usted cuando empiece esa persecución? Bueno, una cosa, Alexis, una cosa es, y de hecho el Papa también habla mucho de eso, ¿no? Una cosa, por ejemplo, son derechos civiles, otra cosa son derechos humanos, otra cosa son derechos religiosos, o sea, y libertad de expresión y libertad de culto. Ahora, una cosa, por ejemplo, es que el Estado tiene que garantizar, porque el Estado como tal, las leyes tienen que ser para todas las personas. Inclusive el mismo Papa lo ha dicho, o sea, una pareja de homosexuales tiene derecho, no es que se esté aceptando, pero Sí, tiene sí. derecho también a un seguro social, tiene derecho también a prestaciones, bueno, cosas que son de orden civil, a uniones civiles, pero que no son religiosas, porque es que el matrimonio es solamente un sacramento, a no discriminarlos,
a no perseguirlos, porque es que aquí también han habido matanzas, o sea, aquí también han matado personas por el solo hecho de ser homosexuales, o sea, eso también eso raya en el fanatismo religioso, o sea, porque hay, no sé, una cosa es el pecado, otra cosa es el pecador. Entonces, la Iglesia Católica también tiene que tener una actitud de madre y maestra con estas personas, porque si yo soy homosexual y entonces va a decir un sacerdote, bueno, te voy a ir al infierno. ¿Dónde está la parte también de la utilización, la parte de lo que es el mismo Jesucristo cuando dejaba que las prostitutas, los publicanos, Claro. Jesucristo Sí, se juntaba con toda la plebe? Entonces, eso también hay que saberlo diferenciar, claro, pero la comunidad LGTB, claro, ellos son también anticatólicos a morir. Entonces, ellos van, por ejemplo, ante las iglesias, las pintan, destruyen las imágenes, se entran ya a profanar la misa. Entonces, claro, eso también raya, también eso ya es un sacrilegio, eso también no. sí, aparte de todo nos injurian, ¿no? Porque si vamos a lo que es, la primera que defendió siempre a los homosexuales fue la Iglesia Católica, que se los tratara como seres humanos. Digo, mientras, por ejemplo, el comunismo lo trataba como personas enfermas, que había que encerrar en los campos y torturar. Entonces, como que se nos echa un montón de culpa que no son nuestras. Eso como que me parece a mí que están también muy equivocados. Sí. Y hay un sacerdote ahorita, no lo sigo mucho, sé que es un sacerdote de nombre o de apellido Martín, es un jesuita. Él tiene todo, y es muy allegado al Papa porque él tiene toda una pastoral con la gente homosexual, con el cual yo estoy completamente de acuerdo. Es que la iglesia lo que tiene que hacer es eso. Si una mujer ha abortado, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Es comulgar? No, la iglesia tiene que llegar a hacer una pastoral, porque hay muchas situaciones, no se puede meter uno en la conciencia de la persona. Entonces hay programas pastorales, por ejemplo, para drogadictos, programas pastorales para homosexuales, programas pastorales para personas que se han intentado suicidar. O sea, la iglesia como madre y maestra tiene un campo de acción, que eso también es lo que tú mismo decías. Entonces, más que juzgar, lo que la Iglesia Católica tiene que llegar a estas personas, decir, mire, Jesucristo lo recibe, pero hay ciertas cosas, o sea, por el amor. Como decía San Francisco de Sales, más moscas se atrapan con una cucharita de miel que con una tonelada de hielo. O sea, eso también hay que también tener ese otro lado también de la iglesia, como acogerlos también con amor, porque si todo va a ser represalias, entonces también, o sea, de parte y parte, o sea, los problemas morales siempre van a ser delicados, siempre va a ser algo muy delicado. Sí, sí. Otro tema que sacudió cuando Benedicto dijo que en la iglesia no había mucha pedofilia, sino que había homosexualismo. Ese fue un tema que sacudió mucho en los medios, ¿no? Sí, sí, y de hecho inclusive al Papa Benedicto no hace mucho, porque cuando él era, creo que era, no sé si fue arzobispo de Múnich o en Colonia, no me acuerdo que recientemente también parece ser que hubo algunos sacerdotes que también fueron pedófilos y él cuando era arzobispo los encubrió. Eso también se levantó una polvorada no hace mucho. Eso también eso sí también ha sido algo bien delicado. El mal que han hecho los sacerdotes pedófilos, como la iglesia muchas veces los ocultó, los cambiaba solamente de parroquia y el problema seguía ahí. Con el Papa Francisco, más que con ningún otro Papa, ha tomado una cantidad de cero tolerancia, de hacer una ruta también, no solamente también con las personas que han sido víctimas, sino también de cómo debe de funcionar las parroquias, los sacerdotes, cómo se debe también de actuar en esos casos, porque ahorita lo que quiere la iglesia es transparencia. Eso es una de las cosas que también Francisco ha sido un gran abanderado ante esas cosas. No se puede negar que es un problema de la Iglesia Católica, pero no solamente es el mal, sino también la cura, o sea, el remedio, que es lo que hay que hacer, que es lo que también se está haciendo hoy en día con el Papa Francisco, ¿no? Muy bien. La verdad, no sé, ya faltan 6 minutos para llegar a... Como quieras, ya después me lo compartes. No sé si quieres una pregunta final o cerramos como tú quieras. Si podría hacer una pregunta final, es sobre ese gran mito de la Iglesia Católica y el oro, y que si la Iglesia reparte el oro, se termina por eso en todo el mundo. Sí, bueno, se ha calculado, bueno, y también en esas cuestiones que se habla de economía,
o sea, el Vaticano no es uno de los estados más ricos, hay muchos países o que tienen mucho más dinero. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Vaticano? El Vaticano lo que tiene son obras de arte, eso es lo que tienen allá. Si tú vas al Vaticano, eso es lo que encuentran. Hace como 3 semanas, pues algo bien fue un turista medio loco que quería entrevistarse con el Papa y como le dijeron que no, fue a uno de esos museos que es de arte antiguo y cogió una de esas monumentos de los egipcios y lo tumbó. Una esfinge egipcia que tenía más de 2500 años. O sea, si tú vas al Vaticano, eso es lo que vas a encontrar. Ahora, eso también hay que decirlo que pues esos fueron papas que en la época del Renacimiento se dedicaron a eso. Eso fue una de las causas también de la protesta de Martín Lutero. O sea, papas que se dedicaron a eso, a ser grandes personas de arte, de cultura, pero eso no, la iglesia a los papas no los mandó a eso. Entonces, hoy en día ese patrimonio es lo que tú ves, pero la iglesia no puede vender eso porque eso es un patrimonio. Eso no quita que toda la ayuda que hace la iglesia, porque no hay otra institución a nivel mundial que ayude más a la gente pobre. Hay instituciones de la Iglesia Católica como Cáritas Internacional, Advenian, Coronun, o sea, instituciones donde la Iglesia Católica hace una labor social, inclusive en el mismo Vaticano también hay dependencias que se encargan también el óvulo de San Pedro, otras ofrendas también donde el Papa se encarga de hacer distribuciones cuando han habido inundaciones, catástrofes, inmigrantes, o sea, la Iglesia Católica los ha acogido, hay programas, o sea, a nivel mundial no hay ninguna otra institución, ni la ONU, que supere a la Iglesia Católica en lo que es la ayuda al más necesitado, porque ese es uno de los mandatos que recibimos de Jesucristo, ¿no? Nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien sí. Lo otro, esos museos, todo lo que haya, eso es un patrimonio, eso no lo puede vender el Papa, eso no lo puede, eso queda como herencia de esas épocas en que muchos papas se dedicaron a eso, pero pues hoy en día ya la actitud de la iglesia es completamente diferente, o sea, menos opulencia, menos pompa, menos parafernaria, porque tiene que ser una iglesia para los pobres y como era Pedro, que cuando dicen Hechos de los Apóstoles que fue a la puerta de las Hermosas con Juan, vio un tullido y le dijo, le pidió limón y Pedro le dijo, no, yo no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo y dije, en el nombre de Jesucristo, levántese. Eso es lo que tienen que hacer los papas, los obispos, los cardenales. El que lo haga bien, mal o regular, ya es cuestión de cabo. Sí, tal cual. Bueno, licenciado, la verdad fue un gustazo para toda la gente de aquí de Uruguay, que lo conozca también. Lo invito a toda la gente de aquí de Uruguay que se suscriban al canal del licenciado Guido Rojas. ¿Cómo es el canal? Sí, así mismo, licenciado Guido Rojas. Ahí tengo debates, tengo estudios de Biblia, de teología, tengo compartir ecuménicos, ahí es muy variado. Sí, yo hace tiempazo que lo conozco de los grupos de Facebook, tiene un grupo en Facebook, digo, las explicaciones que usted da, todo, catecismo, historia, es espectacular. Por eso recomiendo que vayan, se suscriban al canal del licenciado, y si quieren los pastores evangélicos, él no tiene ningún problema, no los va a atacar, pueden dialogar tranquilamente también con él. Es espectacular, la verdad. De acá, desde Uruguay, de la Parroquia Divino Espíritu Santo, la capilla de acá de la obra Don Calabria, muy agradecidos por este momento que compartió con nosotros. Gracias a ti, te felicito, me haces acordar, porque en estos días también hice un video de los 30 años en el cual yo empecé a hacer apostolado, más o menos creo que tendría tu edad cuando empecé a hacer también programas de radio, de televisión. Admiro que siendo un joven estés en estas cosas, a tu grupo, no sé si eres parte de un grupo juvenil de la parroquia, de la capilla, animo a la gente también a que te siga con todos tus programas y después y más adelante también podemos volver a sacar otro tiempo y hablamos de cualquier tema que tú quieras también dialogar, no hay ningún problema, estoy a tus órdenes. Gracias. Buenísimo. Bendiciones. Espectacular, gracias. Bendiciones para usted también. Y bueno, ya algún día si puede conversar también, hacer un video con el padre Mariano aquí en la capilla también se podría. ¿Sí? Con mucho gusto. ¿Es un sacerdote diocesano o religioso? No, él es religioso, es argentino, ahora está acá en Uruguay. ¿De qué comunidad? De la comunidad de los pobres siervos. Sí, bueno, no conozco esa comunidad. Ah, sí, claro, ¿no? Con mucho gusto. Cuando quieras hacemos un diálogo con el padre, cualquier tema que tú quieras. Los sacerdotes son, ver un sacerdote es como un niño ver a Superman. Así es sencillo. Pues le manda saludos al padre, por favor, de parte mía y que le pido su bendición acá. Gracias, muy bien. Alex. Bueno, muchas gracias por su compartir.
Los invito a suscribirse también al canal recatólica.ar, que vamos a seguir compartiendo muchos videos. Y recuerden que todos los últimos viernes de cada mes va a haber misa carismática. Los invitamos aquí a la parroquia también para que se acerquen de mano del Padre Mariano a las misas. Bueno, un placer y nos estaremos viendo. Saludos.